Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Muchos saludos a ustedes. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Muchos saludos a los que nos están escuchando a través de YouTube. Lo mismo a los que nos escuchan a través de podcast. Estamos en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros 5 importantes más. Muchos saludos a ustedes. Recuerden darle un like, si if you like. Es decir, si les gusta, por favor denle un like, es muy importante. Este programa que sale en vivo en este momento aquí en Costa Rica a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que comenzar informándole que alrededor de todos los Estados Unidos, grandes ciudades, las principales, estuvieron este día preparándose para las continuas manifestaciones en protesta en contra de las redadas inmigratorias por parte de las autoridades federales, después de varios días de violentos choques aislados, vamos a decirlo así, en Los Ángeles. Creo que es la manera más objetiva de decirlo. Hay que decir que el gobernador del estado de Texas, que es tan republicano como California es demócrata, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que desplegaría tropas de la Guardia Nacional durante este miércoles para asegurar el orden en su estado. Decir que en general Los Ángeles ya permaneció mucho más tranquilo después de que la alcalde de la ciudad presentó un toque de queda en el área del centro, del área central, el downtown de Los Ángeles. Esto fue durante la noche del martes. Decir que ya este miércoles esto fue mucho, mucho más tranquilo. Eh, es necesario establecer una cosa. No sé qué tanto usted haya seguido esta situación en Los Ángeles. La noticia importante, y digo importante en términos relativos, en su envergadura y en su profundidad y en su alcance, es la reacción y la acción y la decisión del presidente Donald Trump. Es decir, las protestas, no, por más que usted haya visto, si es que las vio, si es que usted siguió este asunto, pero por más que usted haya visto imágenes de choques violentos que los hubo, no puedo dejar de enfatizar y de insistir en lo tremendamente localizado y pequeño en relación a lo que es la ciudad de Los Ángeles, por supuesto, que fue esto. O sea, créame que cuando estábamos viendo cualquier cosa que estábamos viendo de violencia y de choques entre la policía y los taxis quemados y etcétera, era, mire, voy a exagerar, ¿eh? Voy a exagerar y voy a decir que en un perímetro de 4 manzanas. Pero creo que estoy exagerando. Creo que estoy exagerando. Me atrevo a decir que era más bien un asunto de un cruce de calles, o sea, literalmente un cruce de calles, pero vamos a decir que era en un perímetro de entre 3 y 4 manzanas a la redonda y es todo.
Es todo. Realmente no era más que eso. Realmente. Y cuando hablan de que el presidente Donald Trump envió 2,000 tropas de la Guardia Nacional, más aparte otros 700 Marines, que estamos hablando ya de 2,700 elementos, más aparte los policías de la policía local de Los Ángeles. Mire, la prensa de Estados Unidos no habla de esto necesariamente, pero me atrevo a decir que con 3,000 elementos de las fuerzas de seguridad entre federales y locales, que yo creo que eran un poco más de 3,000, pero vamos a decir que eran 3,000, de acuerdo, nada más Donald Trump envió 2,700. Ya con eso, yo creo que se daban en cantidades de cabezas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. No eran muchos más que esos, ¿eh? No eran muchos más que esos. Bien, decir que entonces lo realmente consecuente es la decisión del presidente Trump de enviar, de federalizar, como se le está diciendo este asunto, federalizar a la Guardia Nacional, precisamente según el alegato de Donald Trump, para proteger la integridad de Los Ángeles, ¿no? Pero mire, a ver, ¿por dónde empezar? Para que vea usted el contexto y cómo Donald Trump todo lo hace desde la óptica política, todo, absolutamente todo. Primero que nada, California es un estado tremendamente demócrata, es un estado, así como Texas es un estado tremendamente republicano, California es la antítesis de Texas, es demócrata. Y todas las grandes ciudades son dominadas por los demócratas. Es un estado demócrata, punto, se acabó. Punto. ¿Sí? Los Ángeles, la segunda área metropolitana más grande de los Estados Unidos después de Nueva York. Es un estado totalmente demócrata. Ok. En este momento en el que el Partido Demócrata está destrozado, porque está destrozado, y en el que no encuentra una manera de levantarse, uno de los únicos y posibles y naturales líderes del Partido Demócrata, actuales y para el futuro, y en una eventual nominación presidencial, es justamente el gobernador de California, Gary Newsom. Justamente. Entonces, para no hacer el cuento demasiado largo, esta claramente es una ocasión en la que Donald Trump aprovechó y de, vio la oportunidad de deshacerse, de atacar, de eliminar, de sacar de la jugada a Gary Newsom, tratándolo de aparentar ser un inepto y un incompetente. Y esa es la oportunidad que vio Donald Trump. Y por eso hizo lo que hizo, ¿sí? Yo me hago cargo, yo soy el hombre fuerte porque Gary Newsom es un papanatas que no sirve para nada. Y, o sea, francamente es una oportunidad ideal para hacer eso, ¿no? No sé si le vaya a salir, ¿eh? No sé si le vaya a salir a Donald Trump. Aparentemente parece que sí. Pero el punto es que tiene una capacidad de ver estas cosas impresionante. O sea, Donald Trump es un animal político impresionante. Impresionante. Pero el punto es que identificó la oportunidad y aventó y dio el tiro a gol inmediatamente, pero rápido, rápido. O sea, yo le admiro a Donald Trump su capacidad de decisión inmediata. O sea, tiene una reacción inmediata, ve las cosas clarísimas y ejecuta. No la piensa, no nada. O sea, él ve inmediatamente la oportunidad. Ahora, no me queda claro que le vaya a salir, no me queda claro, ya veremos eso. Pero de que eso fue lo que vio, eso fue lo que vio, y ese es el trasfondo de por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? Mire, fue apenas a principios de este año cuando la misma ciudad de Los Ángeles estaba siendo devastada por incendios impresionantes y espantosos. Usted los vio, unos incendios que devastaron a gran parte de la ciudad. Donald Trump no envió ayuda, ciertamente no inmediatamente. No la envió. Se dedicó, obviamente, a atacar a las autoridades, etcétera, por su respuesta a esa emergencia. No envió ayuda.
Acá, en estos asuntos con lo de las manifestaciones, mire la reacción de Donald Trump. Ahí sí envió ayuda inmediatamente, ¿no? Nada, es simple y sencillamente la oportunidad que vio Donald Trump de deshacerse de un potencial enemigo en el futuro. Eso es por un lado. Por otro lado, rápidamente también, el añadido, tal vez sea el fondo de todo esto, no sabemos, el añadido de Donald Trump de apoderarse de nuevo de la conversación y de la narrativa. No hay que olvidar que esta decisión de Donald Trump se dio justo en el momento en el que estaba la bronca casada con su ex amigo Elon Musk, quien lo había acusado de estar involucrado en el caso de Jeffrey Epstein, que es lo mismo que en el caso de violación de menores de edad. Justo estaban en eso cuando sucedió lo que sucedió en Los Ángeles. Y no hay que olvidar ese asunto, ¿sí? Me parece que no es una casualidad, un intento clarísimo de Donald Trump de recuperar el control de la narrativa de lo que se habla acerca de él. Por cierto, hablando de esto, de lo de Elon Musk el día de ayer prácticamente se disculpó, escribió en X Elon Musk que se arrepentía de haber dicho algunas cosas que dijo durante la pelea con Donald Trump la semana pasada. De hecho, Elon Musk eliminó de su cuenta de X muchas cosas que había dicho durante la bronca que tuvieron la semana pasada. Entre ellas eliminó el X o el tweet sobre Jeffrey Epstein. Lo eliminó. Y también eliminó otro donde apoyaba, él hizo un reply o una réplica a un X de un usuario, alguien que llamaba al juicio político de Donald Trump, también lo eliminó. Pero más importante es que Elon Musk dijo que se arrepentía de haber puesto o dicho algunas cosas que dijo en X la semana pasada. No dijo qué, no se refirió a qué, pero pues todos podemos saber qué. Él dijo literalmente que se arrepentía de haber dicho las cosas que dijo, puesto que llegaron demasiado lejos. Y eliminó estos tweets que le acabo de mencionar. Es necesario apuntar lo siguiente. Dijo que estaba arrepentido y las eliminó, pero no dijo que no eran verdad. Eso no lo dijo. Dijo estar arrepentido de decir que Donald Trump estaba en el caso de Jeffrey Epstein, pero no dijo que no era verdad. No dijo son mentiras. No dijo no me consta. No dijo me lo inventé. Eso no lo dijo. Simplemente dijo que se arrepintió. Hay una diferencia muy grande en esto. Muy grande en esto. Y hay que verlo. ¿Sí? No hay que olvidar este asunto. Dijo que se arrepintió, no que eran mentiras. Eso es importante. Por otro lado, yo quisiera que alguien me diga, reto a alguien, a quien sea, reto a alguien a que me diga qué le ha salido bien o qué está haciendo bien, qué ha hecho algo positivo el presidente Donald Trump. Discúlpeme, y lo voy a decir como es, porque es mucho mejor decirlo como es claramente. Discúlpeme, pero todo lo que Donald Trump toca, todo lo hace mierda, literal. Y lo reto a usted a que me diga algo, una acción que haya tomado, una decisión que haya tomado en la cual se haya involucrado y no la haya hecho mierda. Todo lo que ha hecho le ha salido mal en los hechos, en la práctica. Olvídese de la retórica que este hombre tiene, pues obviamente, pero todo le ha salido mal por más que él salga de ahí triunfando con
los dedos hacia arriba, por más, pero todo lo ha vuelto para peor, absolutamente todo. Y por otro lado también, fíjese, ay, o sea, así nada más así, de lo que se nos puede ocurrir. A ver, la porreada de Zelensky en la oficina oval. Después agarró a quién más agarró también en la oficina oval, se agarró a alguien más, ya no me acuerdo ni a quién en este momento. El asunto de la famosa guerra comercial o los aranceles de Trump. Tan solo ayer mismo, el Banco Mundial redujo su estimado de crecimiento de todo el planeta, su estimado de crecimiento económico de todo el planeta, citando las tensiones comerciales. La semana pasada la OCDE había hecho exactamente lo mismo por la misma razón. El conflicto de Rusia con Ucrania, el cual no es culpa de Donald Trump, pero ciertamente no lo ha resuelto en lo más mínimo. Eh, el conflicto de Hamas con Israel tampoco ha resuelto absolutamente nada. Eh, bueno, la guerra comercial, nada que ver. Este, las caídas en las bolsas que resultaron de sus declaraciones comerciales, ahora las bolsas se han recuperado bastante, pero etcétera, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todo lo que usted ha visto de Donald Trump en estos últimos tiempos. El hombre no lleva ni 5 meses en el poder, ¿eh? No lleva ni 5 meses. O sea, es una máquina de hacer problemas. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y no lleva ni 5 meses siquiera. No olvidemos eso. Obviamente toda la gente que ha despedido del gobierno, todas las agencias que han cerrado y podemos continuar y continuar y continuar. O sea, este hombre, si yo me hubiera sentado a hacer este ejercicio, yo creo que hubiéramos descubierto que al menos se avienta un escándalo a la semana. Al menos, ¿eh? Un escándalo a la semana. Y no lleva ni 5 meses. ¿Usted cree que el país puede aguantar este ritmo maníaco, esquizofrénico durante 3 años y medio más? ¿Usted cree? Yo no veo quién, cómo, a este ritmo. O sea, es que, o sea, no, o sea, es que yo no veo cómo. Vamos a ver cómo termina esto, pero es que esto no va a terminar bien, no puede terminar bien. Vamos a ver primero qué sucede en las elecciones de medio término. Vamos a ver qué sucede ahí en las de medio término y bueno, ya después a ver qué sucede. Mire, yo le voy a decir qué puede suceder en las de medio término. Medio término, cuando él cumpla 2 años, los estadounidenses van a votar por todos sus congresistas otra vez. Entonces, hay pues tres escenarios posibles. Uno, que los republicanos sigan con el control del Congreso. Dos, que dividen el control, que los republicanos pierdan ya sea la Casa de Representantes o el Senado. O tres, que los demócratas arrasen con el control, que probablemente eso es lo que va a suceder. Muy probablemente. Y si eso sucede, juicio político automático para Donald Trump. Inmediatamente. O sea, entonces, si los demócratas recuperan el control, lo van a mandar a juicio político y probablemente lo tumben. Muy probablemente lo tumben, sobre todo si depende cómo sean los números en el Congreso, pero si son los suficientes, lo van a tumbar. ¿Sí? Definitivo, con juicio político, por la vía legal, definitivo. Y si no, pues bueno, entonces habrá que esperar a ver qué pasa dentro de 4 años, pero lo que le quiero decir es que esta presidencia no va a terminar bien. No va a terminar bien. Vamos a ver qué sucede, pero no parece que va a terminar bien. Por cierto, otro elementito nada más, si me permite. Ojalá y que la determinación con la cual Donald Trump ataca a Gary Newsom de California, al pobre gobernador de California, literalmente, ¿sí? Y con esa astucia y con esa determinación con la que ataca y pretende atacar a Gary Newsom de California, ojalá y así fuera
Donald Trump con Vladimir Putin, por ejemplo. Ojalá y así fuera. O incluso hasta contra los mismos, ojalá y la determinación que tiene Donald Trump contra los inmigrantes, como los está persiguiendo, que es el origen de todo este problema, ojalá y lo hiciera igual en contra de Vladimir Putin en Rusia. Pero para nada. Usted sabe que absolutamente para nada, en lo más mínimo. Ya ni siquiera, ojalá y trate a Vladimir Putin como trató a Zelensky. Bueno, eso ya ni siquiera. No, ojalá y tratara a Vladimir Putin como está tratando a gente dentro de su país. Ojalá. Por cierto, pura gente que está tratando de hacer su trabajo, ¿eh? Incluyendo Gary Newsom, pero olvidémonos de Gary Newsom. Por ejemplo, los propios inmigrantes, que fue donde se inició todo este asunto. Y también, déjeme agregar, ya que estamos en este tema, Donald Trump prometió que él iba primero a sacar del país a los criminales y que tuvieran historias de historial de criminalidad y etcétera. ¿Sí? Y bueno, de esto hemos hablado mucho. Estas redadas que se dieron el viernes de la semana pasada, que fueron las que generaron todo este asunto en Los Ángeles, eran sobre centros de trabajo y eran redadas generales. Eran sobre centros de trabajo donde se suponía que había gente que estaba indocumentada en el país, pero pura gente trabajadora, ¿eh? Pura gente trabajadora. Todos eran trabajadores, todos estaban trabajando. Nadie estaba delinquiendo y ciertamente no eran delincuentes, pues que, pues, o sea, el que trabaja, trabaja y el que es delincuente, ¿no? Supongo que debemos de haber algunos que trabajamos, pero y que de repente podemos ahí hacer alguna bribonada, pero estamos hablando de gente trabajadora. Y eso es lo que indigna, eso es lo que indigna, ¿no? Eh, y bueno, pues ojalá y así fuera, con verdaderos enemigos que sí tiene, como por ejemplo Vladimir Putin. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Decir que Donald Trump dijo que su país y China están muy cercanos a, bueno, que prácticamente ya llegaron a acuerdo, ¿sí? Un acuerdo en lo que haría que ambos países rebajaran sus aranceles recíprocos, que ya está completo este acuerdo y que nada más está sujeto a la aprobación final tanto de él como de su contraparte Xi Jinping. Este acuerdo restablece la tregua que ambos países habían establecido en mayo, pero que después se había roto después de que China había dejado de exportar minerales raros a los Estados Unidos. Decir que de entrada, Trump dijo que de entrada China iba a poner por delante a los minerales raros, pero que en teoría ya están puestos de acuerdo. Y bueno, vamos a ver en qué consiste esto, pero al final y en el análisis final ya veremos si este acuerdo en realidad es algo que convenía a los Estados Unidos o no. A mí me parece que no, lo más mínimo, que no, simplemente era hacer el circo, que es lo que le gusta a Donald Trump. Decir que Estados Unidos dijo que estaba evacuando a algún personal de su embajada en Irak ante aumento en la inseguridad en ese país. Estamos hablando de Irak. Más temprano este miércoles, el presidente Trump sugirió que las negociaciones nucleares con Irán estaban detenidas y que la Gran Bretaña había advertido sobre el riesgo a los cargamentos hacia el Medio Oriente. El ministro de Defensa de Irán advirtió que si su país fuera atacado, Irán atacaría a instalaciones militares de Estados Unidos en esa región. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dijeron que reanudarán las bocinas con sonidos de alto volumen
para proyectar propaganda a través de la frontera con Corea del Norte. Hay que decir que Corea del Sur había reinstalado estas transmisiones el verano pasado después de una pausa de 6 años. El nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quiere más negociaciones con Corea del Norte que las que tuvo su antecesor. Así es que lo tiene usted. Decir que la empresa Disney, junto con Comcast, estas dos empresas de medios de Estados Unidos, que conjuntamente son propiedad de Universal Pictures, demandaron a la empresa generadora de imágenes de inteligencia artificial Midjourney por derechos de autor, por violación de derechos de autor. Hay que decir que Universal Pictures calificó a Midjourney como un pozo o un barril sin fondo de plagio y dijo que Midjourney ha estado sistemáticamente ignorando los reclamos y las demandas para que deje de usar material que es protegido por derechos de autor generado por Universal Pictures. Se trata de la primera vez que un gigante de Hollywood demanda a una compañía de inteligencia artificial por violación de derechos de autor o por copia, pues. Mencionar que Midjourney había estado recreando imágenes de caracteres desde la Guerra de las Galaxias hasta de las películas Frozen, entre otras cosas. Y bueno, hoy esta Midjourney se está enfrentando ante dos de los más grandes nombres de Hollywood. Bueno, y menciona rápidamente que falleció Brian Wilson, quien fuera el creador, básicamente el líder de los famosos Beach Boys. Brian Wilson falleció a los 82 años. Brian Wilson había sido admirado, por ejemplo, por Paul McCartney y Bob Dylan. Era uno de los grandes y usted se acuerda de la canción más famosa, yo creo que es la más famosa en Latinoamérica de los Beach Boys, que es Surfing USA. Y bueno, pues falleció Brian Wilson. Hay que decir que él sufrió durante muchas décadas de adicción a las drogas y de enfermedades mentales y había sido diagnosticado con demencia y finalmente falleció a los 82 años de edad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Desde antes de la presidencia de Donald Trump, ya desde mucho antes, ¿verdad? Ciertamente en todo lo que va de este siglo y desde antes incluso, pero ciertamente en lo que va de este siglo, ya América Latina
venía sufriendo, padeciendo, gozando, depende a quién le pregunte, de la poca presencia, por no decir incluso hasta indiferencia de Estados Unidos, ¿no? Cada presidente que se sucedía se le señalaba en los Estados Unidos de ignorar por completo a Estados Unidos. Y específicamente sobre este siglo, China, sin mayor conflicto entre China y Estados Unidos, venía aumentando su presencia de todo tipo sobre la región, al grado que desde antes de Donald Trump, ya China venía siendo el principal socio comercial de varios países de América Latina sin necesidad de haber mayor conflicto geopolítico. Bueno, ahora con la presidencia de Donald Trump ya ni se diga, ¿no? Pero vamos a hablar justamente de esto. Alguien que ha estado estudiando de manera importante este asunto es nuestro invitado de hoy, John Price. Él es fundador de la firma de inteligencia America's Market Intelligence. Él es también académico de varias universidades como Florida FIU o la Universidad de Miami. John, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Tú estás de acuerdo? Supongo que estarás de acuerdo que ya no se necesitaba este pleito entre China y Estados Unidos para que ya China por sí misma y orgánicamente, yo diría que hasta naturalmente, ya estaba aumentando, ya estaba creciendo su influencia y su presencia en América Latina, pero ahora se ha acelerado, ¿cierto o falso? Es muy cierto, pero como mencionabas al principio, ese interés por parte de China y América Latina ya tiene más de 25 años, poco más de 25 años. Y iniciaba al principio para asegurarse acceso a insumos de commodities claves para seguir continuando su expansión industrial en China, lo cual es muy importante para mantener empleo completo. Eso es el gran pleito político en China que existe, que si la gente no tiene empleo, empiezan a quejarse de otras cosas como por ejemplo la falta de libertad política. Entonces China siempre se ha preocupado por tener acceso a insumos industriales. Luego, cuando ocurrió la crisis financiera de 2008, China fue muy afectado porque había una falta de financiamiento para sus exportaciones. Y por ende empezó un programa enorme de construir sistemas de metro, carreteras, casamientos, etcétera, público en China, lo cual creaba el sector de ingeniería más grande del mundo. Pero eventualmente se acabaron con tantos proyectos en China y no había más demanda. Entonces empezaron a buscar proyectos afuera de China para seguir empleando este sector enorme. Por eso inventaron el Belt and Road Programa, que comienza en el sureste de Asia, pero incluye a África y también América Latina. Y últimamente su interés en América Latina ha sido como un mercado para vender sus productos. Hoy en día China ya no es maquiladora de otras marcas, tiene sus propias marcas. Hay más de 50 compañías de automóviles en China y más de 100 marcas de autos en China. Entonces, ellos buscan mercados de medio ingreso en todos lados del mundo. Y América Latina, con quien tiene varios acuerdos bilaterales de comercio, sirve como un mercado idóneo para ellos. Eh, En este momento, ¿cuál es la diferencia del tipo de lazo comercial que existe entre China y Latinoamérica y de Estados Unidos con Latinoamérica? Porque Estados Unidos es inversionista. Las empresas de Estados Unidos se instalan en Latinoamérica, empresas fabriles, manufactureras. Estados Unidos no construye puentes y carreteras y puertos en Latinoamérica, pero el empresario estadounidense sí sobre Latinoamérica. El tipo de relación de China con Latinoamérica es diferente, ¿cierto? Sí, bueno, precisamente en el sector de infraestructura, como mencionaba, el mercado chino ya no hay suficientes proyectos para su industria tan enorme. Entonces necesitan buscar proyectos afuera de China.
Al contrario es el caso de Estados Unidos. Después de 30 años de poca inversión en infraestructura en Estados Unidos, el sector se hizo chiquito. Y hoy en día, empezando con la presidencia de Trump y continuando con el sector privado, perdón, la presidencia de Biden y continuando el sector privado de Trump, hay muchos proyectos de infraestructura adentro de Estados Unidos. Entonces, la industria no tiene por qué buscar proyectos en otros lados, mientras la industria en China sí está buscando fuertemente proyectos en otros lados y compitiendo con precios muy económicos. Ahora, China no regala nada, no es que China esté regalando cosas a Latinoamérica. Em, regalan ciertas cosas, pero siempre con un ende estratégico, ¿no? De ganar la confianza de un país, de aprovechar de la ausencia de ayuda que viene ahorita por países como Estados Unidos. Em, pero lo que sí diferencia a China a otros países es que la gran parte de la inversión por parte de compañías americanas en América Latina es para o vender más producto a los latinos o establecer centros de fabricación para importar productos. Mientras a los chinos les conviene construir infraestructura precisamente para facilitar la exportación de commodities de América Latina a China, Mm. con puertos, con ferrocarril, con carreteras, etcétera, o la importación de productos terminados de China. Pero inversión en infraestructura tienen un impacto mucho más positivo que cualquier otro tipo de inversión, porque ayuda no solamente a los exportadores y importadores chinos, sino también al país entero. Hay una razón por la cual América Latina hoy en día exporta mucho más commodities versus hace 10, 15 años. Es por las inversiones de infraestructura. Claro, y ahora con este presidente en Estados Unidos, estas exportaciones de commodities y etcétera se han acelerado, ¿cierto? China ha tenido que buscarse otros socios en América Latina o ha tenido que acercarse más a América Latina, tratando de suplantar o de cambiar la matriz o la cadena de suministro de Estados Unidos. Así es. Históricamente, Estados Unidos ha sido un proveedor importante de granos como soya, como trigo, de carne, de pollo, de otros productos agrícolas a China. Y con el conflicto que existía y sigue sin una negociación completa entre los dos países, como la gran parte de la importación agrícola viene por agencias gubernamentales chinos, ellos podrían decidir de noche a día de cambiar su proveedor. Y con los aranceles tan altos aplicados tanto a producto chino como a producto americano en ese pleito comercial, los chinos empezaron a cambiar los contratos. Y eso favoreció mucho a Brasil número uno y dos, Argentina y Chile. Entonces hay un gran auge en exportaciones que vamos a ver este año de estos productos agrícolas de Mercosur hacia China. Claro, claro. Se acaba de anunciar que Estados Unidos y China habrían alcanzado un acuerdo comercial. Por más amplio y positivo que sea este acuerdo comercial y por más acercamiento que haya ahora entre Estados Unidos y China comercialmente, no va a afectar a la crecimiento, a la tasa de crecimiento y de acercamiento entre China y Latinoamérica, ¿o sí? No creo, desconozco los detalles del Todavía no último se conocen, sí. acuerdo y no sé si China va a hacer un poquito de rollback en la decisión de cambiar proveedores a Sudamérica, pero yo dudo que eso sea el caso, porque ellos saben que la presión del voto rural a través de los senadores que se eligen en los diferentes estados en el centro del país
son muy importantes para cambiar la política a nivel de Washington. Entonces, como tantos senadores en Estados Unidos representan estados agrícolas, los chinos entienden el poder de negociación que ellos tienen con su poder adquisitivo de exportación americano agrícola. Entonces, va a ser interesante, es un juego ahí político más que nada, más que económico, pero el hecho de que China, con el anuncio de comprar más productos de Sudamérica, también anunciaba más de $5.000 millones de inversiones en infraestructura para acelerar, expandir la capacidad exportadora de Brasil, me da la impresión que ese cambio no es temporal. Claro. Esta decisión de Panamá de quitarle la operación de estos dos puertos a la entrada del canal de Panamá de ambos lados a esta empresa últimamente china y dársela a una de Estados Unidos, ¿cambia en algo la influencia de China general sobre América Latina? ¿Le afectó en algo a esta relación? Am, yo creo que, francamente, primero hay que reconocer que la gerencia del canal sigue siendo independientemente manejado por los panameños. Y de ninguna forma ha podido cambiar esto cualquier país. Entonces, yo no siento que en el corto plazo había una amenaza al control del canal. Sin embargo, em, los militares norteamericanos sí tienen cierta preocupación de que ellos deben tener un aliado, sino ellos mismos controlando el canal. En caso que hay conflicto en el Pacífico y ellos necesitan trasladar sus fuerzas navales del Atlántico al Pacífico con rapidez. Entonces, de ahí viene la preocupación. La venta de los dos puertos, que son parte de un paquete de venta de unos 20 puertos en total, controlados por Hutchison, una empresa de Hong Kong, pero definitivamente influenciada por Beijing, todavía no está concretado y puede ser que no sucede. Hay cierta presión que viene de Beijing para parar y ahorita vamos a ver lo que sucede. Pero a final de cuentas, Panamá se dio cuenta, y yo diría que Panamá, Centroamérica y México y gran parte del Caribe, si están obligados de decidir entre Estados Unidos o China como su socio económico principal, van a elegir a Estados Unidos. Pero los países sudamericanos, esa decisión no es tan clara. Porque como tú mencionaste al principio, China ya es el socio económico más importante para ellos. No solamente en términos de infraestructura e inversión en general, sino a nivel comercial y también el volumen de préstamos que hace China a estos países. ¿Qué hay de la apoyo o influencia que China exige o no exige o busca por parte de Latinoamérica? Y estoy pensando en el conflicto con Taiwán, por ejemplo, donde China activamente va con algunos países, lo ha hecho muchas veces en Centroamérica y en el Caribe también, en donde les dice o estás con Taiwán o estás conmigo. Y estos países tienen que decir, no, pues estoy contigo y rompen con Taiwán, por ejemplo. Sí. No, y una parte, uno de los objetivos de su enfrentamiento, su cercanía con América Latina desde hace 25 años ha sido comprar votos de las Naciones Unidas en cuanto es el reconocimiento de China como el único China y no reconocer a Taiwán. Y como mencionas, han tenido éxito en varios casos. América Latina y el Caribe representaba casi 50, si no más por ciento de todos los votos que todavía siguen reconociendo a Taiwán. Y ya poco a poco China está quitando esto. Y lo hace con promesas de inversiones grandes
Algunos especulan que también hay corrupción en estas transacciones, pero sin duda es una compra de votos. Claro. Por último, este megapuerto, yo no he estado ahí, pero todo parece indicar que es un megapuerto en Perú, el Chancay, que lo está construyendo China y que es aparentemente gigantesco. ¿De qué manera va a influir o cambiar o catalizar la relación de Latinoamérica con China? Bueno, Chancay es distinto por un par de razones. Primero, típicamente en un puerto tienes varios terminales y cada terminal tiene dueño distinto. Es decir, en la gran mayoría de los puertos del mundo no hay un solo operador, sino varios. Sí, Pero en el caso de Chancay, la compañía china de puertos, se me fue el nombre, es el único dueño, es el único operador. Sin embargo, hay que reconocer que hay entre todos los puertos operando en Perú, creo que es entre todos los operadores que están allí, representan más de 7 países distintos. Perú ha hecho muy buen trabajo en diversificar sus socios económicos. Entonces, hay compañías europeos, norteamericanos, asiáticos, que son de otros países, y chinos manejando puertos en Perú. China y las compañías de puertos chinos, incluyendo los de Taiwán y Hong Kong, en total, están operando en más de 40 puertos en América Latina, entre Sudamérica y el Caribe. Em, pero con excepción de Chancay, no operan como exclusivamente ninguna puerta. Chancay, el otro factor es que Chancay es de agua profundo, es grande y eventualmente va a ser bien conectado con Brasil por un sistema de carreteras y ferrocarril, lo cual permite la exportación de producto agrícola de Brasil directamente a la costa pacífica. Algo que es muy importante es un hedge contra el posible recontrol del canal de Panamá por parte de Norteamérica. claro. Bueno, pues John Price, presidente de America's Market Intelligence, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, John. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien, siendo miércoles, vamos a pasar a hablar de tecnología, todo lo que es digital, con nuestro experto en la materia, el señor Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, ¿cómo les va? Bien, bien. Adelante, por favor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy quiero hablarles un poquitito de tecnología, filosofía e inteligencia artificial. Entonces, en 1949, un filósofo británico que se llama Gilbert Ryle escribió un término que se llama el fantasma en la máquina. Él lo que estaba tratando era de criticar un poco al famoso filósofo René Descartes con esta dualidad que hay entre mente, conciencia, alma, como lo queramos llamar, y el cuerpo, la máquina. Décadas después, la cultura japonesa y el anime, y posteriormente Hollywood, crearon una versión de esta filosofía en una película o un anime que se llama Ghost in the Shell, el fantasma en la máquina, donde una inteligencia artificial habita un cuerpo cibernético. Hoy esa analogía nos resulta más útil que nunca. La inteligencia artificial es el nuevo fantasma, pero ahora este fantasma lo seguimos encerrando en carcasas que muy lentamente se están convirtiendo en carcasas diseñadas para otra época. Dos ejemplos clarísimos. El primero es que la empresa OpenAI, la empresa madre de ChatGPT, acaba de adquirir a I.O., la firma de Johnny Ive. Johnny Ive fue el diseñador del iPhone original. La gente usualmente le da el crédito a Steve Jobs de diseñar el iPhone. Fue ciertamente uno de sus grandes impulsores, pero Johnny Ive fue el que diseñó el iPhone en su versión física. OpenAI acaba de pagar $6 billones. Estamos hablando de que John Ive fue el que le dio cuerpo a la máquina o al fantasma anterior. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque mientras OpenAI está tratando de crear una nueva carcasa,
Apple dio señales de desgaste en su reciente conferencia mundial de desarrolladores. Presentaron un diseño de Liquid Glass, mejoras menores, la introducción de Apple Intelligence, todo pareció poco emocionante. El caso más revelador es el de Siri. Siri desde hace muchísimos años es la gran promesa del asistente virtual en nuestro bolsillo, de una inteligencia. Pero más que eso fueron retrasos, fechas sin definir, excusas, decir que el producto no está a la altura de Apple. Es como si estuvieran puliendo demasiado la carcasa, pero no estuvieran puliendo el fantasma lo suficiente. Devolvámonos a una lección de hace 20 años. Había una marca como Nokia que dominaba el mercado de los móviles con presencia, baterías duraderas, liderazgo global, productos inquebrables. Nadie se imaginó que ese imperio fuera a caer, pero Apple y Google se aferraron a un fantasma distinto, no se aferraron a la máquina. ¿Y cuál fue ese fantasma? Los aplicativos inteligentes y el Internet. Entonces, los gigantes desde ese entonces tenían hardware, calidad y distribución, pero en ese momento, también como lo prevemos ahora, la carcasa estaba separada de lo que el fantasma estaba demandando. Cualquier parecido con Apple hoy en el 2025 es mera coincidencia. Diseño bello, diseño sólido, pero incapaz de incorporar este fantasma moderno que es la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma del hardware? El verdadero desafío ya no está en construir un teléfono más rápido, más delgado, una laptop más bonita. Se trata de fusionar hardware y software desde cero. Tenemos que replantearnos totalmente cómo estamos diseñando nuestros productos, con sensores contextuales, con privacidad integrada, con procesamiento de lenguaje y con inferencia en tiempo real. OpenAI apuesta con esto desde la compra de I.O. Hardware creado específicamente para el fantasma de la inteligencia artificial, que viva fluido dentro de esta nueva carcasa, no que solo sea un app más dentro del iPhone. Entonces, si OpenAI lo logra, entraría en una liga completamente nueva. Estamos hablando de dispositivos que probablemente no tengan pantalla tradicional y que tengan inteligencia contextual integrada al entorno, sin necesidad de interactuar con gestos, sino más bien con comandos. Estamos hablando de, ahora sí, un metaverso de verdad. Estamos hablando de lo mejor. Estamos hablando de no solo sustituir el teléfono, estamos hablando de llevarlo a otra dimensión. Ahora, Apple está respondiendo con cautela y dice que prefiere esperar hasta 2026 porque Siri todavía no está a su estándar. Pero mientras otros ya lanzan, el mercado empezó a castigar a Apple. Entonces, ¿cuál es el dilema? Apple es una maquinaria optimizada para producir la mejor cantidad, la mayor cantidad y la mejor calidad de teléfonos inteligentes, disparando millones de dispositivos al año. Entonces, ¿seguimos ese camino o cruzamos a otro puente? Estamos entrando en una era donde el éxito del hardware y el software ya no toma años en desgastarse. La fusión tiene que suceder desde arranque, específicamente con procesadores especializados. Por este movimiento de OpenAI merece mucha atención, no solo porque están comprando talento, diseños, credenciales y una visión, sino porque también están construyendo magia para poder tener una carcasa que vaya de acuerdo con el fantasma. Muchísimas gracias, Alberto. Y Daniel, bueno, ya se nos acabó el tiempo, no va a haber tiempo de hablar más de esto, pero en este asunto en el que te toca a ti hablarnos cada semana, las noticias se dan tan rápido, se suceden tan rápido, las grandes noticias, ¿no? Que lo que tú estás hablando es totalmente actual, de lo de Apple y etcétera, es de los últimos 2, 3 días, pero de las últimas 2, 3, bueno, 20, 30 horas. Está la noticia tototota que esperemos hablemos la próxima semana después de Mark Zuckerberg de Meta o de Facebook, que está aparentemente apostando fuertesísimo a la inteligencia artificial por aparte de Facebook, de manera individual. ¿Leíste esa noticia? Sí, leí esa noticia y necesitamos muchísimo contexto y muchísimo tiempo. Es una apuesta individual del señor Zuckerberg. Pero, Creo que pero todo va lleva en la el mismo línea correcta. sentido, hacia inteligencia artificial, de lleno.
Exacto, va de inteligencia artificial de lleno y creo que es un reconocimiento tácito de entender que no necesariamente Facebook es el mejor lugar para ejecutarlo. Y eso es Exacto. interesantísimo. Eso es muy interesante, exacto. Es una cosa que él está agarrando como personalmente, pero con la intención de que también sea él o Facebook o con él de los principales jugadores en este asunto, ¿no? Pero ya lo estaremos hablando después, pero es que lo que pasa es que hay mucha información al respecto. Vamos a hacer un programa entero, o sea, ya no va a ser a las 5 con Alberto Padilla, va a ser ya mejor a las 5 con Daniel Hernández y listo, se acabó. Gracias, Un Daniel. gusto. Hasta Hasta luego, luego. hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.